¿Cómo estamos, jóvenes? Buena tarde. Gusto de saludarles. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cuántos sabemos? 3 y mis compañeros todavía no están. Yo me... ¿Será que están en otra clase? ¿Cuántos le aparecen a usted que son? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Sofía. Solo me apareces tú, Perla y Denis. Pero en el listado, ¿cuántos son o no? Creo que 11. Ah, 11. Pero, bueno, de todos modos, como es solo de... Sí, dime. Ahorita acaba de entrar Luz, Stephanie. Buena tarde, Luz. Estamos 1, 2, 3, 4. 4 vemos. ¿Verdad? Vamos a dar un par de minutillos porque la clase es a las 2:30. ¿Oyeron? Pero yo hoy me equivoqué y la programé para las 2:45. Pues, por eso preguntaba si no se traslapaba con otra clase, pero bueno. Es un gusto saludarles, ¿verdad? Ya, pues, por lo menos aquí me aparece, pues con Ana Sofía ya trabajamos en instalaciones, creo, ¿verdad? sí. Creo que también está con Stephanie, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces faltan, sí, 11 creo que somos dentro del curso, pero como les digo, hoy es informativa la clase. Solo vamos a presentarles el sílabo y les voy a explicar cómo vamos a realizar las actividades, especialmente el proyecto que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que es el anteproyecto de lo que se espera continúe en el semestre entrante ya en proyecto de graduación, ¿sí? Entonces, vamos a dar un par de minutos a ver si alguien más se logra conectar, ¿verdad? Si no, vamos a arrancar, ¿verdad? Porque pues ustedes se conectaron a tiempo, ¿verdad?
Eh, ¿Alguien se desconectó? Creo que fue... Ahorita vemos conectados 3. Bien. Voy a compartirles pantalla esperando que entren algunos de los compañeros. Bien, vamos a ver el sílabo de nuestra clase, ¿verdad? Antes que nada, pues mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Rodolfo Gutiérrez, ¿verdad? Soy arquitecto y pues vamos a acompañarlos durante este semestre en el curso de anteproyecto de graduación, ¿sí? Entonces, el curso de anteproyecto de graduación posibilita la revisión y análisis de los elementos que integran una investigación elaborada por los estudiantes con la finalidad de afinar al máximo posible de acuerdo a la naturaleza de la línea investigativa que recorre. Como producto del curso, se espera que cada estudiante elabore una propuesta arquitectónica fundamentada en su desarrollo teórico. En nuestro caso, vamos a ir a lo largo de este semestre desarrollando toda la parte de la investigación, ¿sí? Es decir, ya desarrollada esa parte, se espera que en proyecto de graduación ustedes desarrollen ya la parte arquitectónica, ¿sí? O sea, nosotros ahorita vamos a preparar todo el marco teórico, ¿verdad? Toda la teoría de nuestro proyecto. Lo vamos a trabajar en grupos, ¿verdad? Para que les sea mucho más productivo, porque como dicen, pues varias cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces la idea es hacerlo en grupos, pero que eh, trabajen todos. Si somos 11, vamos a trabajar en grupos vamos a tratar de hacer dos grupos de 4 y un grupo de 3, ¿verdad? Si fuéramos 11, pero eso lo tendríamos que chequear por si acaso alguien se logra meter todavía al curso, ¿verdad? Y que no esté presente en esta reunión, ¿sí? Pregunto, ¿ustedes no saben si hay algunos Arquitecto, otros? disculpe, Sí, dime. ¿y grupo de WhatsApp no va a hacer o algo? Bien, bien, bien. Sí, siempre, ¿quién lo puede crear que hiciera la campaña? ¿Lo puedes crear tú? Va, está bien. ¿Me haces el favor? Va, solo me dice, ¿a quién es? Eh, Mira, fíjate que está, es que el listado lo tengo dentro del curso. Voy a ver si lo descargo, pero ahorita lo puedes crear. Me incluyes a mí. No sé si tú tienes mi número de teléfono. Ajá, tengo el de Denis, tengo el de Stephanie. Ah, va. Está también este muchacho que estuvo con nosotros en instalaciones.
Ay, Dios. Ah, Randy también está ahorita ahí que entró. ¿Quién es? Ah, sí, Randy entró ahorita. Ah, entonces sabemos más porque Randy creo que no aparecía. Emily también. Sí, Emily. ¿Quién más está ay, Dios. De instalaciones creo que habíamos tres. Ah, Maximino, ahí está Maximino también, ¿verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo están? Buena tarde. Estamos, sí. Voy a, ¿verdad? Arquitecto, Eh, disculpe, ¿podrías darme tu número de teléfono para enviar tu mensaje? Para que me agregues al grupo. Ah, va, es el 57. no, 50. El mío, Ah, el tuyo. Dale el tuyo para que te agreguen no sé. el. Yo, No como sé quién sea. lo está creando. Sí, Ana Sofía lo está creando. Ok. Corazón, ahí me agregas a mí. Va, está bueno. A mí también, por favor. ¿Qué es? 57, Ajá. 75, Ajá. 47, 82. Ok, gracias. Gracias. Sí. Entonces, ¿cuántos llevas añadido, Sofía? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Vamos por el momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita agrego a Perla. Muy bien. Bien, entonces les decía que, pues para los compañeros que acaban de entrar, para Randy y Maximino, pues buena tarde. Vamos a desarrollar el curso con algunas cosas que vamos a ir viendo, ¿va? Para poder realizar la investigación, pero el producto final que esperamos es ya el anteproyecto como tal, sin meternos todavía a realizar diseño arquitectónico. Es decir, ya van a tener ustedes una idea, ¿verdad? Para poderlo plantear toda esa parte de la resolución del problema en el curso de proyecto de graduación. ¿Sí? La idea es que ahorita estemos claros con lo que vamos a realizar del anteproyecto de graduación, ¿verdad? Y la idea es que lo trabajemos en grupos, ¿verdad? Porque, repito, es más fácil que surjan mejores ideas trabajando varios que si trabajáramos uno solo. Entonces es más fácil asesorar proyectos y no individual porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces esa es la razón de por qué vamos a trabajar en grupo. De hecho, el año pasado trabajamos de esa manera, ¿verdad? Con el grupo que estuvo, ¿verdad?
y se logró desarrollar los anteproyectos. Entonces, pues en la clase de hoy es solo la presentación, las generalidades del curso. Les voy a mostrar realmente cómo debemos nosotros partir para poder tener ya una idea de cómo realizar nuestra investigación o hacia dónde vamos a apuntar nuestra investigación, ¿verdad? Luego los referentes, que es un referente teórico, que es un referente histórico, que es un referente legal, un referente conceptual, pero repito, siempre vamos a ir analizando cómo van en su proceso de anteproyecto, ¿de acuerdo? Tenemos el proceso de desarrollo, ¿verdad? Del cual hoy vamos a dar las premisas de cómo poder empezar a plantear nosotros nuestro problema, ¿verdad? Necesidades reales de usuarios, sistemas constructivos, ir pensando en qué sistema podemos darle solución ya a nuestro anteproyecto cuando lo estemos construyendo, la disponibilidad financiera, el impacto ambiental también que va a generar nuestro proyecto en donde lo vayamos a realizar, la asesoría, aspectos y necesidades sociales, todo va amarrado con lo que vamos a ver en un ratito, que es cómo iniciar nuestra investigación, ¿sí? Entonces, aquí es cuando entregan ustedes la presentación del anteproyecto final, ¿sí? En la semana 18. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Pues los parciales, que son 20 puntos. Luego, 15 puntos de trabajos grupales, ¿verdad? 10 puntos de investigaciones, 5 puntos del video institucional, que al igual que como lo hicieron el semestre pasado, se tendrá que hacer nuevamente, tiene un valor de 5 puntos. 5 puntos de un conversatorio que vamos a tener. Van a ser 55 puntos de zona, 30 puntos del examen final y 15 puntos de el trabajo final. Entonces estamos viendo si lo dejamos en 15 o como lo teníamos aquí con 20 puntos, ¿de acuerdo? Entonces al final, si se coloca aquí los 20, pues tendríamos aquí 10 puntos de trabajos grupales también. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Hay que pues aquí el 80% de asistencia ya no aplica, ¿sí? Porque no hay lista de asistencia, pero sí estar presente en el 80% de las tareas asignadas para poder tener derecho a la evaluación final, ¿sí? Aquí ya no se gana con 61, es con 70, recuérdense, ¿sí? Y pues esto será cuando era clase presencial. Pero en este caso, las condiciones cambian, ¿verdad? Y repito, lo importante es que estemos anuentes a trabajar todos en el anteproyecto que vayamos a realizar. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por el momento no. Vale. Recuérdense que, repito, esto lo vamos a hacer en grupos. ¿Grupos de cuántos? Pues no tiene que ser mayor de 4, pero eso va a depender de cuántos seamos al final, porque creo que no había visto a Randy dentro del listado.
Yo hoy voy a ver si descargo la lista de los usuarios inscritos en el curso para verificar, ¿sí? Y de repente se los envío al WhatsApp la información de cuántos grupos se podrán hacer y de cuántos estudiantes, ¿de acuerdo? Ya vemos 8. Yo creo que habían 11, creo, asignados. O Randy estaba, no me recuerdo, no me recuerdo Randy, porque solo vi cuántos habían en total. Arquitecto, Lo vamos a chequear, repito, y ya cuando esté seguro de cuántos somos en total, entonces diremos, bueno, si somos 11, 2 grupos de 4 y un grupo de 3, ¿verdad? mire, a todos los puse de administradores por si saben de alguien más que para agregar. Ok, gracias. Sí, pues, y si no se agrega nadie más, entonces, al final de cuentas, si no se agrega nadie más, ya me puedo quedar yo como administrador al final, ¿de acuerdo? No, no ahorita porque puede ser que falte alguien. No sé si ustedes saben de alguien más que no esté presente ahorita, pero que ustedes sepan que sí se inscribió, porque ahorita está Ana Sofía, Denis. Yo creo que Andrea también. Ahorita se conectó Mafer. Sí. Habemos 1, 2, Sí, creo 3. que Mafer también va a llevar este curso. Pero todavía no está inscrita o ya está inscrita y no. Bien, Yo ya me buenas tardes, Mafer. buenas tardes, arquitecto. Sí, yo ya me inscribí, ahorita acabo de ingresar a la reunión, disculpe. Ah, ok, vaya, ok. No hay problema. Entonces, lo interesante de esto es que ya podamos tener una certeza de cuántos somos para poder distribuir los grupos. Recuérdense que la idea es que todos participemos. Esta es una asignatura en la que es bien importante que todos estemos conscientes de nuestra participación, porque de eso va a depender de que el proyecto lo llevemos a buen puerto, ¿no? Y podamos llegar a un puerto seguro, ¿de acuerdo? Entonces, yo tenía, déjenme ver, una información aquí. Sí. Si puedes agregar a Sofía, a Mafer, dice Sofía, porfa. Va, ahorita voy. Gracias. Vamos a ver entonces. Bien, entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a plantearnos cuál es el... Disculpe, arquitecto. Mafer. Sí, Sofía, ahorita te envío mi número. Va, está bien. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como grupo? Bueno, empezarnos a plantear el problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues planteando estas 3 letras que aparecen acá, L, Q
P, ¿sí? La L significa el lugar donde queremos realizar la investigación, ¿verdad? Q, ¿qué población vamos a atender? Y P, ¿cuál es el problema? O sea, nosotros podemos empezar como grupo a decir, bueno, mucha, ahorita en mi comunidad hay tales y tales problemas, ¿verdad? Que podemos trabajar. Si quieren ahí, de repente alguien dice, no, pero en mi comunidad existe quizás otro problema que sea necesario atender en forma primordial. Y de esa manera se van a poner ustedes de acuerdo. Entonces, ¿qué lugar vamos a escoger nosotros donde vamos a realizar nuestra investigación? La Q es ¿qué población es la que vamos a atender? Si el proyecto nuestro, por ejemplo, si fuera, fíjate que ahí en Cabañas hace falta un hospital infantil, ¿verdad? Porque no existe y hay que trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué población vamos a atender? A la población de 0 a 10 años o 12 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya estamos definiendo qué población vamos a atender, ¿sí? Y en dónde lo vamos a realizar. ¿Y cuál es el problema? Pues la no existencia de un centro hospitalario o una clínica o qué sé yo, que atienda se dedique a la atención exclusiva de infantes. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que primero nosotros nos tenemos que plantear. ¿Dónde, como grupo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué problemas ven ustedes si han visto en tal y tal parte? Y ahí entre todos saldrá el lugar donde ustedes van a trabajar porque ya saben cuál es el problema que hay. Por supuesto que para llegar al problema, ¿verdad? Necesitamos analizar esto. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, acá decíamos que íbamos a trabajar, digamos que sea un centro de salud especializado para infantes, ¿verdad? Entonces ya, ¿dónde lo vamos a realizar? Dijimos que, bueno, salió Cabañas, en Cabañas lo vamos a hacer. ¿Qué población vamos a atender? De 0 a 12 años. ¿Cuál es el problema? Pues falta de un centro de salud o centro asistencial que atienda a los pequeños, ¿va? A infantes. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese problema? Pues que debido a que no existe una institución especializada que atienda a nuestros infantes, pues hay muchos niños enfermos, ¿verdad? Con enfermedades en las cuales hay que trasladarlos a otros centros o a otros municipios porque no hay en el lugar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues muchos de ellos fallecen en el municipio, ¿verdad? O en el lugar porque no existe ese centro asistencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues la falta específica del centro asistencial y entonces existen demasiadas enfermedades, niños con muchas enfermedades que provocan como consecuencia la muerte de muchos infantes, ¿verdad? Entonces ahí ya uno tiene más claro qué es lo que va a realizar. No es de empezar a agarrar a lo loco.
trabajemos una escuela. No, hay que analizar, por eso les decía yo que trabajando en grupo lo podemos hacer de mejor manera, ¿verdad? Para que nosotros definamos estas 3 letras. La L, el lugar donde vamos a realizar la investigación. La Q, que es qué población es la que vamos a atender, ¿verdad? Porque no podemos atender a todo el municipio en general. Por ejemplo, si... aquí está André. Ok. Entonces, de igual, Randy, si tenés el número de teléfono de ella para que lo pueda agregar Sofía, te lo voy a agradecer porque así de una vez, pues la comunicación llega más hacen rápido. falta en el grupo 3. Sí, Arqui, yo la voy a poner ahorita en el grupo. Va, gracias vos. Bueno. Entonces ya estamos prácticamente 11, pero si Andrea no está presente en la reunión, somos 12 los que habemos, entonces podemos hacer 3 grupos de 4, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, pensemos desde ya quiénes podemos estar en el grupo para poder trabajar, ¿sí? Pensando en que si somos 12, repito, serían grupos de 4, 3 grupos de 4 para 3 anteproyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente al tener definido, primero lo que vamos a ubicar es el problema, ¿verdad? En donde pues ya tenemos el municipio y vamos a ver el problema. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese problema? ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema? Veamos otro caso. Yo investigué con mi grupo y vimos que hay muchos botaderos clandestinos, ¿verdad? Muchos basureros clandestinos que provocan que existan muchas enfermedades en la población del municipio o del lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, la no existencia de un botadero municipal hace que se produzcan basureros o se creen basureros clandestinos o botaderos clandestinos, produciendo pues enfermedades, insalubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo yo definido cuál es mi problema, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias, ¿verdad? Y a qué población vamos a atender. Ahí sí podríamos poner, por ejemplo, al municipio tal y tal, ¿no? A la gente que habita en el municipio tal y tal. Entonces, ya de aquí, de esta parte de aquí, podemos nosotros empezar a tener un título preliminar de nuestra investigación, ¿sí? Por ejemplo, botadero municipal en el municipio de tal y tal. Entonces, ya tengo yo el problema, ya definí cuál puede ser el nombre de mi investigación, ¿verdad? En base a estos 2 aspectos. Las causas de mi problema y cuáles son las consecuencias que causa ese problema. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, tienen ustedes ya cómo poder arrancar, porque ya tienen la base para poder partir de ahí y empezar a hacer nuestro proceso de investigación.
¿verdad? Entonces, aquí es lo que les mencionaba. De lo anterior determinamos el título tentativo, ¿sí? O sea, teniendo ya esto y específicamente esto, nosotros podemos sacar de acá el título tentativo. Por ejemplo, pongamos otro caso. Vamos a trabajar en nuestro municipio porque no hay un centro que se dedique a crear mano de obra tecnificada, ¿verdad? Es decir, hay muchos trabajadores de construcción o de herrería que lo han aprendido, pues, solo muchas veces por herencia, porque sus papás trabajaban eso y ahí le enseñaron el oficio, ¿sí? O porque no había que hacer y pues decidieron meterse a eso y ahí van sacando, pero no hay una mano de obra tecnificada. Bueno. Entonces, pues yo veo que ese es un problema en mi municipio y que el único centro que atiende ese tipo de situaciones está en el casco urbano del departamento, por ejemplo, ¿sí? Llámese Intecap, ¿verdad? Que es uno de los que más atienden a ese tipo de situaciones, pero digamos para muchas veces para gente que está ya trabajando, ¿verdad? Entonces yo ya determiné que no hay un centro de capacitación. Entonces puedo pensar, bueno, ya tengo el lugar donde lo voy a trabajar. ¿Qué población vamos a atender? En este caso sería personas del sexo masculino o personas de ambos sexos que tengan entre 18 y de años mínimo de edad para arriba. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es la falta de un centro de capacitación, ¿no?, para crear mano de obra calificada. En consecuencia, pues los trabajos se hacen con mucho más problema. La gente no consigue trabajo porque no es mano de obra calificada, ¿sí? Y entonces, dentro de esto, yo puedo pensar que posiblemente el apoyo sea municipal, podría ser una alternativa, y que entonces diga yo, de estos dos, voy a sacar mi título, que puede ser Centro Municipal de Capacitación Técnica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya tengo mi punto de partida para poder trabajar y realizar todos los antecedentes históricos, todos los referentes sociales, en fin, todo lo que mencionamos que forma parte del sílabo que vimos al principio, ¿sí? Pero repito, la parte tentativa o la parte principal del grupo es esto, determinar dónde vamos a realizar la investigación, qué población es la que vamos a atender y cuál es el problema existente en base a causas y consecuencias. ¿Sí? Entonces, repito, de ahí, de esto ya puede salir el título tentativo de mi tesis, de mi proyecto de investigación. ¿Sí?
Entonces, esta es la parte, digamos que la chispa de inicio para poder empezar a realizar mi investigación. ¿Sí? Porque ya sé qué es lo que voy a trabajar. Y no decir, ah, pues que el arquitecto nos dé qué es lo que vamos a trabajar. No. La idea es que ustedes busquen un proyecto y que valga la pena, que ustedes consideren que vale la pena realizar un trabajo de investigación, ¿sí? Que sea bien sustentable. Entonces ya después de eso, pues hay que hacer todo el proceso investigativo para llegar, repito, a lograr determinar toda la parte teórica de mi proyecto, ¿verdad? Que es, y luego ya quedarnos en proyecto de graduación solo desarrollando la parte arquitectónica del mismo. Pero dentro de esta investigación ya vamos a saber también qué sistemas constructivos vamos a utilizar. ¿Verdad? Ya sabemos qué población es la que vamos a atender. Entonces, no sé si me explico, si expliqué bien o si hay alguna duda, por favor. Jóvenes, No, arquitecto, por el momento, no. Aquí estamos. Todo va claro, Arqui. sí, o sea, esta es, como le repito, esta es la base, el punto de partida de nuestra investigación. Sí, claro que después de eso viene esto, ¿verdad? O sea, pensar también el área que voy a trabajar, el lugar en donde lo voy a realizar y la población que voy a beneficiar. Hay que tener la justificación también, que es la parte importante del proyecto, ¿verdad? ¿Por qué se justifica el proyecto? Ante la falta de un centro de capacitación, la mano de obra no calificada, pues es demasiada en el municipio, por lo que se hace necesario tecnificarla creando, o se hace necesario la creación de una institución técnica que, no sé, los prepare para poderse insertar de mejor manera o más fácilmente al mercado laboral. Sí. O sea, aquí voy a justificar mi proyecto. El objetivo general tiene que ser el fin primordial de mi proyecto. No pensar, es que en el municipio, que en los años, no. Esto tiene que ser el fin primordial de mi proyecto. O sea, ¿cuál es mi objetivo general? Brindar a la población de ambos sexos con edades de 18 años mínimo en adelante, en fin. Entonces ese va a ser el fin primordial de mi proyecto, ¿de acuerdo? Y los específicos van a ser los diversos logros que se desean alcanzar con el proyecto. Específicos, contar con espacios apropiados para la capacitación técnica y
lograr una mano de obra calificada, en fin. Esos son específicos, pero el importante, el más importante de los objetivos, no es que estos no sean importantes, claro que son importantes, pero el principal es el objetivo general. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener nuestro marco teórico, es todo aquel conocimiento previo con base científica que será el fundamento de la investigación. O sea, repito, es todo conocimiento previo con base científica, o sea, no me lo estoy sacando de la manga. ¿Sí? Van a haber antecedentes bibliográficos, ¿no? Tengo que tener por lo menos 6 tesis para poder sacar mis antecedentes bibliográficos. Y voy a tener artículos científicos sobre centros de capacitación, ¿verdad? En la universidad se maneja mucho diseño de estas edificaciones. Por lo menos haber consultado 6 artículos científicos nacionales e internacionales, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo menciona que en su reunión publicada en la revista. Entonces ya tenemos consultados también artículos científicos y lógicamente documentos sobre el tema. Entonces, algunas recomendaciones que estén, por ejemplo, en los libros o en las tesis, se pueden copiar y pegar tal y como están. Sin embargo, hay que parafrasearlos, ¿verdad? En un comentario, en el cual añadimos también el nombre de el autor y el año, el nombre de la recomendación, el nombre del autor y el año donde está hecha esa recomendación. Por ejemplo, si en una tesis yo encontré una recomendación muy buena y me parece que esa se adapta a mi proyecto, entonces la puedo copiar literalmente y digo, bueno, esta reunión, fue sacada de la tesis de Juan Pérez en el año 2005, por ejemplo. ¿Sí? Y pues las bases teóricas es toda la teoría necesaria que sustentará el proyecto. ¿De acuerdo? En las bases teóricas están los libros que se recomienda que se investiguen de 20 a 30 libros. Las leyes que existan, por ejemplo, si es un centro de capacitación, ¿qué leyes hay sobre que nos pueden ayudar en nuestro proyecto? Si hay, por ejemplo, leyes del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación, donde dice que es necesaria la formación de educación extra, de la no formal, ¿verdad? Porque la educación formal es aquella que va desde primero primaria hasta obtener una carrera de diversificado. Entonces, pues todo lo que hable sobre educación no formal, ¿verdad? Es en donde está la educación técnica, porque son solo pueden ser 2 años, puede ser 1 año, en fin. Y manuales que existan sobre cómo realizar este tipo de edificaciones, ¿sí? Que se recomienda un espacio
para un taller de tanto por tanto o para una aula de tanto por tanto con capacidad para 20 personas, en fin, todo lo que sea que aporte a nuestro proyecto. Si fuera, por ejemplo, el botadero, pues igual aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes del Ministerio de Ambiente y Recursos? En fin, todo lo que nos pueda aportar a nuestro proyecto. ¿Sí? Y esto, pues, definición de términos se refiere al glosario. Esto de atrás para adelante, yo creo que debería ser en la última parte y puede ser en orden alfabético. ¿Ah? Las palabras aquellas que nosotros necesitemos, por ejemplo, aclarar, ¿verdad? ¿A qué es educación técnica, por ejemplo? ¿Sí? O sí, algo similar. ¿Sí? Este material se los cargué en el material de aprendizaje de la semana 1, ¿vieron? Ahí lo pueden ustedes descargar y para empezar a tenerlo como un referente para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, aquí todo bien. ¿Estamos Estamos bien? bien. Sí. Sí, sí. O sea, Bueno, la creo que idea, ya- perdón, Arquitecto, buenas Nada, tardes. nada. sí, Otto, buena tarde. Sí, me conecté un poquito tarde y entré un poquito perdido en el tema, entonces no sé si usted me pudiera dar un pequeño resumen de la introducción para aterrizar en lo que estamos hablando. Ok, mira, durante el desarrollo del curso de anteproyecto, pues el fin primordial es que nosotros podamos elaborar nuestro anteproyecto de graduación. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que vamos a desarrollar toda la parte teórica de nuestro proyecto, el cual, lógicamente, lo continuaríamos en el curso de proyecto de graduación, porque aquí vamos a tener toda la teoría y en proyecto de graduación podemos desarrollar la parte arquitectónica, es decir, ya el diseño arquitectónico, ya los planos como lo trabajamos en diseño, ¿verdad? Que está la planta, el conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues yo les decía que vamos a hacer grupos para trabajar esto, porque no va a ser un anteproyecto individual, sino, imagínense si hubiéramos 20, cuando damos asesoría 20 cambios, si son 3, 4 proyectos, es mucho más fácil irlos asesorando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en grupos. La idea es, si habemos, pues no sé cuántos al final de cuentas vamos a estar dentro del curso, porque ahorita hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 habemos, pero no sé si alguien más se salió. Pero dependiendo de los que estemos, vamos a hacer grupos de 4. ¿Sí? Si hubiéramos 12, pues se harán 4 grupos, perdón, 3 grupos de 4. ¿Sí? Si hay más de esa cantidad, pero no creo, yo creo que eran 12. Si hubieran 13 estudiantes, por ejemplo, pues se habrán 2 grupos de 4 y uno de 5. ¿Sí? Entonces, la idea, repito, es que entre todos vayamos desarrollando nuestro anteproyecto. O sea, aquí necesitamos la participación de todos. Recordémonos que, como les decía al principio, pues varias cabezas piensan mejor que una.
Entonces, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, yo les decía que parte importante era lo que les iba a presentar, que era el documento este que tenemos acá, ¿verdad? En donde empezamos con el planteamiento del problema, ¿verdad? Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Y a quién vamos a beneficiar? La L es el lugar donde queremos realizar la investigación. O sea, es nuestro proyecto, va a ir dedicado hacia un lugar en específico. ¿Sí? Aún si fuera en el mismo municipio o en la cabecera de Zacapa, si alguien está pensando en trabajar ahí, pues empezar a averiguar qué es lo que hace falta, cuál es el problema, en fin, para poderlo atacar. ¿Verdad? Ahora, pues la ventaja es que ustedes son de diversas comunidades y eso puede ayudar a verificar mejor dónde pueden haber los problemas. Entonces, ¿en dónde vamos a trabajar? ¿Qué población es la que vamos a atender? ¿Va? Porque no vamos a agarrar un proyecto para atender a un montón de población. No vamos a hacer un centro de salud para atender a todas las personas de 15 años de toda la República de Guatemala, porque eso no es cierto. Necesitaríamos un monstruo de edificación para poder realizar eso. Entonces, yo les mencionaba al principio que el problema es que, digamos, en X lugar no hay un centro asistencial dedicado exclusivamente a los infantes, ¿sí? A los niños de menores, ¿va? Entonces, ese es un problema, no existe. Y entonces, analizando el problema, ¿cuáles son las causas? Pues las causas son que nunca le han prestado atención o definitivamente no existe un centro asistencial especializado para infantes de 0 a 12 años, específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias es que debido a la falta de ese centro asistencial y muchos infantes padecen de enfermedades crónicas o de cualquier otro tipo de afección porque no se cuenta con un centro que los pueda atender y tienen que viajar a otras cabeceras municipales para que puedan ser atendidos, creando con eso un conflicto. Entonces, ya definió cuáles son mis causas del problema, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y ya tengo aquí qué es lo que voy a realizar. Entonces, ¿qué población aquí? Lo vamos a hacer en el municipio de Cuesta Arriba, por ejemplo. Entonces ya decidí el lugar donde lo voy a hacer. ¿Qué población vamos a atender? Ya definimos que van a ser infantes de 0 a 12 años. ¿Cuál es el problema? La falta de un centro asistencial exclusivamente para menores de 0 a 12 años. Entonces, como ya definí esto, que no existe el centro, entonces yo puedo tener ya incluso el título tentativo de mi investigación, ¿sí? Centro asistencial, exclusivo para menores de 0 a 12 años. Estoy ahorita solo pensando en voz alta cómo lo podríamos tener. Pero básicamente de este análisis que hagamos aquí de las causas y las consecuencias del problema, podemos obtener ya nuestro título tentativo de la investigación. ¿De acuerdo? Es como vamos a partir. Entonces, ahorita, ya teniendo esto, claro, esto nos va a servir de base para poder hacer nuestra investigación. ¿Por qué?
porque ya sabemos que nuestro primer paso es empezar a ver cuáles son las deficiencias de donde podemos trabajar para definir ya el lugar, qué es lo que hace falta, ya analizar cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, ¿verdad? O sea, todo eso nos va a servir para poder realizar mi investigación. Y luego, pues ya vamos a trabajar todo esto, que es la delimitación geográfica, que es el área, la delimitación espacial, que es el lugar específico donde vamos a trabajar, la poblacional, que es qué tipo de población es la que vamos a atender, y por qué se justifica el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí debido a la falta de una institución especializada en la atención a menores de edad, se producen fallecimientos a gran escala de infantes de 0 a 12 años, por ejemplo. Entonces, esa va a ser mi justificación y por lo tanto se hace necesaria la creación de... Entonces, ya estoy justificando por qué necesito realizar mi proyecto. Y prácticamente de la justificación va a salir casi que el objetivo general, ¿verdad? O sea, debido a la creación de, ¿cuál es mi objetivo general? La creación de un centro hospitalario que permita la atención de menores, evitando así decesos en la población de tal y tal y tal. ¿Sí? Ahí ya tengo mi objetivo general. Por eso dice aquí que el objetivo general es el fin primordial de mi proyecto. ¿Sí? Y específicos, pues los diversos logros que se desean alcanzar con el proyecto. Brindar una atención a los menores de la población de tal y tal. Ese es un objetivo específico. ¿Sí? Evitar que niños menores de edad padezcan algunas enfermedades, qué sé yo, debido a la falta con la creación de un centro específico. ¿Sí? Y el marco teórico, que es todo aquel conocimiento previo con base científica, que será el fundamento de mi investigación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? De los antecedentes bibliográficos, ¿verdad? Que se sacan de las tesis. Se sacan por lo menos de 6 tesis. Artículos científicos, que pueden ser nacionales e internacionales. De documentos específicos sobre el tema. Entonces se saca de las recomendaciones, conclusiones, diagnóstico, lo que me interesa. Entonces copiamos y pegamos literalmente, comentamos, añadimos nombre del autor, nombre, autor y año, ¿no? Que pueden ser los antecedentes bibliográficos. O sea, yo puedo tomar una tesis, me interesa algo, lo puedo copiar y pegar literalmente e indicando de dónde lo saqué, ¿no? Para que no sea un plagio. Las bases teóricas es toda la teoría necesaria para sustentar el proyecto, que puede ser en base a libros sobre el tema, ¿sí? Leyes sobre el tema. Por ejemplo, si fuera un centro asistencial, pues ¿qué leyes hay sobre eso? Del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, en fin, todo lo que pueda existir sobre eso. ¿Qué manuales hay? Manuales para la creación de hospitales infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué libros hay? Se puede investigar de 20 a 30 libros, que es lo que se recomienda, pero, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y el glosario, que se refiere a los términos. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta
ahorita. Sí, entonces, no sé si estamos ahí ya mejor, Otto. Sí, arquitecto, gracias. Ok. Entonces, repito, yo voy a chequear cuántos habemos. Al final aquí habemos 11 ahorita. Creo que esos eran los que yo tenía en la lista, o si faltaba alguien, me dijo Randy que faltaba una compañera, entonces podríamos ser 12. Y repito, si somos 12, pues habrían 3 grupos de 4, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces, les quedaría de tarea, pues, empezar a buscar sus grupos, ¿verdad? Arquitecto, todo iba bien hasta que dijo tarea. ¿Qué onda, pen? Tranquilo. Para empezar a definir sus grupos, ¿no? Para empezar ya a buscar lo que dijimos, que era pues, el lugar donde vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, si quieren, dejamos ahí. No sé si hay alguna duda. Otto, no sé si alguno de los compañeros te puede agregar al WhatsApp del grupo, porque así es más fácil, la comunicación es más rápida. Manda tu número, Otto. Ah, yo lo tengo, espérate, yo te agrego. ¿No lo tenés? Hay que dar a Luis también. ¿Qué Luis vio? Luis Morales. Oh, el de él sí no tengo el número. Que lo ponga ahí en el chat y lo copiamos. Vaya, ahorita te escuchó. Entonces estaríamos hablando de que si se agrega a Luis y a ese es el de Fernando Morales. Entonces estaríamos hablando de que ya seríamos 13 estudiantes. Si somos 13, habrían 2 grupos de 4 y uno de 5. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Repito, el material esta presentación que les hice, está ahí en el material de aprendizaje en la plataforma de Blackboard, ¿sí? Por si lo quieren descargar. Ah, Fernando es Luis, pues. La gran pucha, cabrón, te deja de estar poniendo sobrenombre, pues. Pues, Otto, escríbeme porque no encuentro tu número. Entonces, lo principal es, o lo primordial es que estemos todos en el chat para que, repito, la comunicación sea más rápida, ¿sí? Bien, entonces,
No sé si hay algo más que quieran agregar, si no, pues dejamos ahí. Arquitecto, disculpe, ya No, podemos mandar, si ya creamos nuestro grupo para trabajar, podemos mandarlo al grupo de WhatsApp. sí, por ¿O favor. no? ¿Sí? Sí, Ok, sí. gracias. Va. Sí, pues, y ya que tienen armado el grupo, pueden empezar a pensar ya en analizar cuáles son los problemas de las comunidades, o si deciden trabajar una comunidad, deberían de hacer el estudio para ver cuáles son los problemas de, de la comunidad en la que van a trabajar. ¿De acuerdo? Sí, arquitecto, gracias. Vaya. Sí, Arquitecto. Maximino. Dice que ahorita me está avisando compañero Lugo que también va a entrar al curso. Yo creo que ese sí, no, pero dice que le tocó trabajar hoy hasta, digamos que no le da, trabajas los sábados también hasta las 4, me imagino yo, y que hasta el otro fin ya empieza, ya le van a dar chance de salir antes para recibir el curso. Para recibir el curso, va. Ok, ahí se recuerdan. Hoy yo... Igual yo lo agrego. Va, gracias vos. Yo hice la invitación hoy para las 2:15, pero la invitación, el curso, el horario que tiene es a las 2:30. O sea, con razón yo cuando me dio la alarma de que ya me faltaban 5 minutos para la reunión, dije, pero si es hasta las 2:30, que si cuando chequeé, yo había puesto a las 2:15. Entonces, recuérdense que el horario es a las 2:30, entonces a esa hora nos reuniríamos el próximo sábado, ¿sí? Ya no va a ser a la 1:45, ¿verdad? No, sería a las 2:30. Ah, ¿Sí? Porque así de todos modos almuerzan más tranquilos. De acuerdo. Entonces, no sé si hay alguien más, alguna otra duda. Repito, si pueden empezar a crear sus grupos, pues bienvenidos, ¿verdad? Entonces, para empezar ya con, pues, por lo menos empezar a trabajar con esto que vimos el día de hoy, ¿va? Ya empezar a tener un título tentativo, el lugar, a qué población se va a atender, etcétera, ¿sí? De acuerdo. Entendido, Arqui. Bien, entonces, si quieren dejamos ahí. Un gusto saludarlos nuevamente, jóvenes, de verdad. Qué gran gusto podernos escuchar nuevamente. Y nos hablamos el próximo sábado a las 2:30, por favor. Está bien, arquitecto, gracias. Feliz Vale. tarde, bendiciones. Feliz tarde, jóvenes. Gracias, Randy. Se cuida. Feliz noche. Dios le bendiga. Se cuidan, gracias, Randy.